Aún recuerdo el día en que me di cuenta de que para mis padres el dinero significaba más que el amor. Fue una fresca mañana otoñal en La Moraleja, Madrid, donde nuestra extensa mansión de estilo colonial se alzaba tras imponentes rejas de hierro forjado que mantenían al mundo a distancia. Tenía 7 años, con una boleta de calificaciones impecable en la mano, casi rebotando de entusiasmo por mostrársela a mi madre. Pero cuando la encontré en su estudio, apenas levantó la vista de su tablet, murmurando algo sobre que cualquier cosa menos que la excelencia ya habría sido inaceptable. Ese instante sembró la semilla que, en los siguientes 30 años, crecería hasta convertirse en un bosque de dudas y dolores. Mi infancia en aquella inmaculada casa de la Avenida del Olmo fue una lección magistral sobre el amor condicionado, en la que cada logro se medía contra las expectativas del selecto círculo social de la alta burguesía madrileña. Mi padre, Ricardo, era un gestor de fondos de inversión que trataba a su familia como si fuera otro portafolio esperando obtener el máximo rendimiento con la mínima inversión emocional. Mi madre, Isabel, dedicaba más tiempo a planificar galas benéficas que a conversar realmente con sus hijos. Conforme fui creciendo, aprendí a navegar en su mundo de tertulias en jardines y recaudaciones de fondos en colegios privados, donde la apariencia lo era todo y las emociones genuinas se trataban como invitados no deseados. Mi hermana Carolina se adaptó mejor que yo, aprendiendo desde temprana edad a sonreír con encanto y decir lo que se esperaba. Pero yo siempre fui el difícil, haciendo preguntas incómodas sobre por qué necesitábamos 3 casas de vacaciones cuando la familia de mi mejor amigo había perdido la suya durante la crisis del 2008. Intenté liberarme de su influencia cuando me fui a la universidad, eligiendo una institución pública en Andalucía en lugar de los lujosos internados que ellos habían escogido para mí. Fue allí donde conocí a Tomás, un profesor de primaria de gran corazón que me veía por quien realmente era y no por el patrimonio familiar. Nos enamoramos, nos casamos a pesar de la disimulada desaprobación de mis padres, y comenzamos a construir una vida basada en lo que realmente importaba. Cuando nació mi hija Emilia, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Seguramente un nieto ablandaría sus corazones y les mostraría lo que verdaderamente tiene valor en la vida. Durante un tiempo, parecía funcionar. Enviaban regalos costosos, asistían al primer cumpleaños de Emilia con un fotógrafo en mano para captar el instante perfecto para las redes sociales. Pero todo era superficial, tal como todo lo demás en su mundo. Luego llegó el diagnóstico que destrozó nuestro universo. Emilia tenía 4 años cuando los médicos descubrieron una rara condición genética. Existía un tratamiento, una novedosa terapia génica que había mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos. Pero el costo era astronómico y nuestro seguro no cubría tratamientos experimentales. 100.000 euros se interponían entre mi hija y la posibilidad de tener una vida normal. Recuerdo haberme sentado en nuestro modesto salón en Sevilla, con las manos temblorosas mientras marcaba el número de mis padres. La casa en la que vivían estaba valorada en millones. Las obras de arte en sus paredes podrían haber pagado el tratamiento de Emilia decenas de veces. Me decía a mí misma que ellos ayudarían, que tenían que hacerlo. Hablábamos de la vida de su nieta. La conversación retumba en mi mente, cada palabra grabada en mi memoria como ácido sobre metal. La voz de mi madre era fría, distante, como si le estuviera pidiendo dinero para emprender un negocio en lugar de salvar la vida de su nieta. Jennifer, querida, tienes que pensar de forma racional. No hay garantía de que este tratamiento funcione. A veces hay que aceptar que las cosas suceden por una razón. Mi padre intervino, expresando inquietudes sobre sentar un precedente, sobre enseñar responsabilidad y autosuficiencia. El mismo hombre que había gastado más en una botella de vino que lo que muchas familias ganan en un mes, me daba lecciones de responsabilidad fiscal mientras el futuro de mi hija pendía de un hilo. Allí me senté, con el teléfono pegado a mi oído, escuchándolos hablar de portafolios de inversión y planificación responsable, comentando que no podían arrojarnos dinero a cada problema. Cada palabra era otro ladrillo en el muro que se interponía entre nosotros, otra confirmación de que su mundo de riqueza y estatus había corrompido algo fundamental en sus almas. Esa tarde, después de colgar, vi a Emilia jugar con sus muñecas en el suelo del salón. Ella no tenía ni idea de la conversación que acababa de ocurrir, ni comprendía cómo sus abuelos acababan de valorar sus principios financieros por encima de su bienestar. Me miró con sus brillantes ojos azules, los mismos de mi madre,
irónicamente, y sonrió con esa inocencia que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Tomás me encontró más tarde esa noche, llorando en nuestro dormitorio. Me sostuvo mientras vertía cada recuerdo amargo, cada instante de amor condicionado y abandono emocional que me había llevado a ese punto. Él entendía mejor que nadie cómo la fortuna de mis padres se había convertido en un veneno para nuestra familia, corrompiendo cada emoción genuina en cálculos de costo y beneficio. Los días siguientes fueron un torbellino de investigaciones desesperadas, de buscar ayuda en cada rincón posible. Iniciamos una campaña de recaudación en línea, contactamos con fundaciones médicas e incluso llegamos a considerar vender nuestra casa. Todo mientras mis padres seguían con su vida de lujo, publicando fotos en redes sociales de sus últimas vacaciones en la Costa del Sol, completamente ajenos a que el futuro de su nieta pendía de un hilo. El peso de su rechazo se hundió en mis huesos, transformándose de un dolor agudo en un dolor sordo y constante. Ya no se trataba solo del dinero, era ver con total claridad la verdadera naturaleza de mi relación con ellos. Cada recuerdo de mi infancia se tiñó de este nuevo entendimiento. Cada interacción pasada se reveló como una mera transacción en lugar de una expresión de amor. En aquellos días oscuros, mientras veía a Emilia dormir plácidamente, ajena a la tormenta que rugía a su alrededor, algo en mí empezó a cambiar. El dolor y la decepción se fueron cristalizando en algo más duro, algo que eventualmente me impulsaría a acciones que jamás pensé ser capaz de cometer. Pero en ese instante, lo único que sentía era el aplastante peso de la traición y la creciente certeza de que algo tenía que ceder. Las semanas posteriores al rechazo de mis padres se confundieron en intentos desesperados y noches sin dormir. No podía aceptar su decisión como definitiva, no cuando la vida de Emilia estaba en juego. Cada mañana me levantaba temprano, observando el sol elevarse sobre las colinas de Sevilla desde la ventana de la cocina, ensayando mentalmente nuevas formas de acercarme a ellos. Nuevos argumentos que tal vez pudieran perforar su muro de indiferencia. Intenté llamar primero a mi madre, alcanzándola durante su habitual sesión de tenis del jueves en el exclusivo club de campo de Madrid. «Mamá», le dije con una voz más firme de lo que me sentía, «¿podemos hablar otra vez sobre el tratamiento de Emilia?». Pude oír los pasos que la alejaban de las pistas, el eco de sus zapatillas sobre el suelo pulido del club. «Jennifer, ya lo hemos discutido», suspiró, con ese tono de irritación que conocía tan bien. «Tu padre y yo ya dejamos clara nuestra postura. No podemos simplemente tirar dinero a cada problema que surge. ¿Y qué hay de los hijos de tu hermano Miguel? Si te ayudamos a ti, también tendríamos que hacerlo con ellos en caso de que surja algo». La mención de Miguel hizo que una oleada de ira recorriera mi cuerpo. Miguel, el hijo favorito, cuyos hijos tenían fondos universitarios mayores que las hipotecas de la mayoría. «Mamá, esto no se trata de establecer precedentes ni de ser justos, se trata de la vida de Emilia, la vida de tu nieta». Pero ella ya había cambiado el tema, hablando de alguna gala benéfica que estaba organizando, como si el futuro de mi hija fuera solo otro compromiso social a marcar en su agenda y luego olvidar. Colgué sintiéndome vacía, con el amargo sabor de la derrota en la boca. Luego intenté comunicarme con mi padre desde su oficina en el centro de Barcelona. Su secretaria, Janet, que me había conocido desde niña, sonaba apenada al comunicarme. «Lo siento, Jennifer», murmuró, «ha estado de mal humor toda la semana». «Papá», empecé cuando finalmente contestó, «necesito que me escuches de verdad». Le expliqué con detalle la condición de Emilia, las tasas de éxito del tratamiento, las recomendaciones de los médicos, toda la investigación en la que había pasado semanas. Incluso tenía hojas de cálculo que demostraban cómo podríamos reembolsarles con el tiempo, aunque la idea de tratar el tratamiento que salvaba la vida de mi hija como un préstamo me repugnaba. Su respuesta fue tan ensayada como un comunicado de prensa, carente de emoción o de verdadero compromiso. «Jennifer, entiendo que estés alterada, pero tienes que pensar lógicamente. ¿Has considerado que a veces las cosas suceden por una razón? Quizás esta sea una oportunidad para que tú y Tomás aprendan sobre planificación financiera y responsabilidad». Apreté el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Una razón, papá? Ella tiene 4 años. ¿Qué lección puede valer la pena arriesgarle la vida?». La conversación se deterioró a partir de ahí, con mi padre recurriendo a sus discursos favoritos sobre autosuficiencia y la importancia de tomar decisiones difíciles.
Cada palabra era otro ladrillo en el muro que nos separaba, otra prueba de que el mundo de privilegio en el que vivían había corrompido algo esencial en sus almas. Días después, mientras mis correos acumulaban adjuntos de los médicos de Emilia, contacté a mi tía Susana, la hermana de mi madre, esperando que ella lograra que mis padres al menos mostraran algo de humanidad. Incluso, con el orgullo de una mujer derrotada, les propuse considerar el tratamiento como un préstamo con intereses, cualquier cosa para lograr que ayudaran. Tomás observaba todo con creciente preocupación. Una noche me encontró en la pequeña mesa del comedor, rodeada de papeles médicos y solicitudes de préstamos, con el ordenador abierto en otra página de recaudación de fondos. Jen dijo suavemente, colocando sus manos sobre mis hombros, quizás ya sea hora de aceptar que no nos van a ayudar. Pero yo no podía aceptarlo. Todavía no una vez subí en coche hasta su casa en La Moraleja con Emilia a cuestas, esperando que verla, pasar tiempo con ella, despertara alguna emoción sincera en ellos. Llegamos sin aviso, la única forma de impedir que fabricaran una excusa para estar ausentes. La casa era exactamente como la recordaba, imponente, perfecta, fría. Emilia corrió delante por el sendero cuidado, su mochila rosa rebotando con cada paso. Mi madre abrió la puerta, con sorpresa rápidamente disfrazada tras una sonrisa ensayada para los medios. «Jennifer, querida». ¡Qué sorpresa inesperada! Pasamos una tarde incómoda en su salón formal, Emilia jugando entre cojines decorativos costosos, mientras yo hacía un último intento de alcanzar a esa humanidad que aún pudiera esconderse tras su pulida fachada. Les mostré videos de los días felices de Emilia, les hablé de sus sueños de ser bailarina, intentando hacerles ver a mi hija como una persona y no como un problema a resolver. Mi padre se mantenía reclinado en su sillón de cuero, apenas levantando la vista de su móvil. Mi madre iba de un lado a otro, ofreciendo galletas importadas y conversando de cualquier cosa, excepto de lo realmente importante. Cuando Emilia empezó a bailar, mostrando los movimientos aprendidos en sus clases de ballet, vi algo brillar en los ojos de mi madre, un breve instante de conexión genuina. Pero se desvaneció tan rápido como apareció, sustituido por su habitual máscara de interés cortesano. «Es ciertamente enérgica», comentó mi madre, alisándose los pantalones perfectamente planchados. ¿Has pensado en que quizá esta condición no sea tan grave como los médicos insinúan? Después de todo, ahora parece estar bien. Fue ese el momento en que algo dentro de mí se rompió. La fachada que había mantenido se agrietó, y años de ira y dolor reprimido estallaron. Bien, ¿quieres esperar a que deje de estar bien, hasta que sea demasiado tarde para hacer algo? ¿Qué clase de abuelos son ustedes? Emilia dejó de bailar, sorprendida por mi arrebato. Mi padre alzó la vista, endureciendo el semblante. Creo que es hora de que te vayas, Jennifer. Cuando estés lista para discutir esto de forma racional, sin manipulaciones emocionales, podremos hablar. Manipulaciones emocionales. Aquellas palabras resonaron en mi cabeza mientras conducía a casa esa noche, con Emilia durmiendo plácidamente en su asiento de seguridad. La ironía de ser acusada de manipulación por los mismos maestros del control emocional era casi insoportable. Mientras veía las líneas de la autopista borrarse entre mis lágrimas, algo en mí se transformó. La necesidad desesperada de que comprendieran, de obtener su aprobación y ayuda, empezó a convertirse en algo oscuro y decidido. Las semanas que siguieron al rechazo de mis padres se confundieron en intentos desesperados y noches sin descanso. No podía aceptar su decisión como definitiva, no cuando la vida de Emilia estaba en juego. Cada mañana me levantaba temprano, viendo el sol asomarse tras las colinas de Sevilla desde la ventana de la cocina, ensayando mentalmente nuevas estrategias. Nuevos argumentos que tal vez pudieran romper su muro de indiferencia. Llamé a mi madre durante su sesión habitual de tenis del jueves en el exclusivo club de campo de Madrid. «Mamá», dije con voz más firme de lo que me sentía, ¿podemos hablar de nuevo sobre el tratamiento de Emilia? Pude escuchar el leve sonido de sus pasos alejándose de las pistas, sus zapatillas chirriando en el suelo del club. «Jennifer, ya lo hemos discutido», suspiró, con esa nota de irritación que ya conocía. «Tu padre y yo ya dejamos clara nuestra postura. No podemos estar lanzando dinero a cada problema. ¿Y qué hay de los hijos de tu hermano Miguel? Si te ayudamos a ti, también tendríamos que hacerlo con ellos si surgiera algo». La mención de Miguel me llenó de ira.
Miguel, el niño dorado, cuyos hijos contaban con fondos universitarios más grandes que muchas hipotecas. Mamá, esto no se trata de establecer precedentes o de ser justos, se trata de la vida de Emilia, la vida de tu nieta. Pero ella ya había cambiado la conversación, hablando de alguna gala benéfica que estaba organizando, como si el futuro de mi hija fuera solo otro punto en su agenda social. Colgué sintiéndome vacía, con el sabor amargo de la derrota. Luego intenté comunicarme con mi padre desde su oficina en el centro de Barcelona. Su secretaria, Janet, quien me conocía desde niña, sonó apenada al comunicarme. Lo siento, Jennifer, murmuró, ha estado de mal humor toda la semana. Papá, le dije cuando finalmente contestó, necesito que me escuches de verdad. Le expuse en detalle la condición de Emilia, las tasas de éxito del tratamiento, las recomendaciones médicas, toda la investigación que había compilado durante semanas. Incluso tenía hojas de cálculo que demostraban cómo podríamos reembolsarle con el tiempo, aunque la idea de tratar la terapia salvavidas de mi hija como un préstamo me revolvía el estómago. Su respuesta fue tan ensayada como un comunicado de prensa, carente de emoción o compromiso real. Jennifer, entiendo que estés alterada, pero tienes que pensar con la cabeza. ¿Has considerado que a veces las cosas pasan por una razón? Quizás esto sea una oportunidad para que tú y Tomás aprendan sobre planificación financiera y responsabilidad. Apreté el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Una razón, papá, ella tiene 4 años. ¿Qué lección podría justificar arriesgarle la vida? La conversación se deterioró, y mi padre recurrió a sus discursos habituales sobre autosuficiencia y la importancia de tomar decisiones difíciles. Cada palabra era otro ladrillo en el muro que se interponía entre nosotros, confirmando que el mundo de privilegio en el que vivían había corrompido algo esencial en sus almas. Esa noche, mientras revisaba correos electrónicos adjuntando informes de los doctores de Emilia, contacté a mi tía Susana, la hermana de mi madre, esperando que ella lograra hacerles ver la realidad. Incluso, con el orgullo maltrecho, les propuse considerar el tratamiento como un préstamo con intereses, cualquier cosa para que ayudaran. Tomás observaba todo con creciente preocupación. Una noche me encontró en la pequeña mesa del comedor, rodeada de papeles médicos y solicitudes de préstamo, con el ordenador abierto en otra campaña de recaudación. Jen, dijo suavemente, colocando sus manos en mis hombros, quizás ya sea hora de aceptar que no nos van a ayudar. Pero yo no podía aceptar esa realidad. No todavía. Una vez subí en coche hasta su casa en La Moraleja con Emilia, con la esperanza de que su presencia despertara alguna emoción sincera en ellos. Llegamos sin aviso, la única manera de impedir que fabricaran una excusa para ausentarse. La casa era exactamente como la recordaba, imponente, perfecta, fría. Emilia corrió delante por el sendero cuidadosamente ajardinado, su mochila rosa rebotando con cada paso. Mi madre abrió la puerta, su sorpresa rápidamente enmascarada tras una sonrisa ensayada para los medios. Jennifer, querida, qué sorpresa tan inesperada. Pasamos una tarde incómoda en su salón formal, con Emilia jugando entre cojines decorativos costosos, mientras yo hacía un último intento de alcanzar a la humanidad que pudiera esconderse tras su impecable fachada. Les mostré videos de los días felices de Emilia, les hablé de sus sueños de convertirse en bailarina, intentando que vieran a mi hija como una persona y no como un problema a resolver. Mi padre se mantenía reclinado en su sillón de cuero, apenas levantando la vista de su móvil. Mi madre se movía de un lado a otro, ofreciendo galletas gourmet y conversando de todo, salvo del asunto verdaderamente importante. Cuando Emilia comenzó a bailar, mostrando los movimientos aprendidos en su clase de ballet, vi algo brillar en los ojos de mi madre, un instante fugaz de conexión genuina. Pero desapareció tan pronto como llegó, sustituido por su habitual máscara de interés cortesano. Es ciertamente vivaz, comentó mi madre, alisándose los pantalones con precisión. ¿Has considerado que quizá esta condición no sea tan grave como dicen los médicos? Al fin y al cabo, ahora parece estar bien. Fue en ese instante cuando algo en mí se rompió. La fachada que había mantenido se desplomó, y años de ira y dolor reprimido estallaron en un torrente. Bien, ¿quieres esperar a que deje de estar bien, hasta que sea demasiado tarde para actuar? ¿Qué clase de abuelos son ustedes? Emilia dejó de bailar, asustada por mi arrebato. Mi padre alzó la vista, endureciendo el rostro. Creo que es hora de que te vayas, Jennifer.
Cuando estés lista para hablar de esto de forma racional, sin manipulaciones emocionales, podremos dialogar. Manipulación emocional. Aquellas palabras resonaron en mi mente mientras conducía a casa esa noche, con Emilia durmiendo tranquilamente en su asiento. La ironía de ser acusada de manipulación por quienes son maestros en ese arte era casi insoportable. Mientras veía cómo las líneas de la carretera se desdibujaban entre mis lágrimas, algo dentro de mí se transformó. La necesidad desesperada de que entendieran, de obtener su aprobación y ayuda, comenzó a convertirse en algo oscuro y resuelto. Las semanas posteriores al rechazo se confunden en intentos desesperados y noches sin sueño. No podía aceptar su decisión como definitiva, no cuando la vida de Emilia estaba en juego. Cada mañana me levantaba temprano, viendo el sol elevarse sobre las colinas de Sevilla desde la ventana de la cocina, ensayando mentalmente nuevas estrategias. Nuevos argumentos que tal vez pudieran derribar su muro de indiferencia. Llegó el momento de llamar a mi madre. Nuevamente, durante su habitual sesión de tenis en el club de campo. «Mamá», le dije con voz más firme de lo que me sentía, «¿podemos hablar otra vez sobre el tratamiento de Emilia?» Pude escuchar el eco de sus pasos alejándose, sus zapatillas resonando en el suelo pulido del club. «Jennifer, ya lo hemos hablado», suspiró, con esa nota de irritación tan familiar. «Tu padre y yo hemos dejado clara nuestra postura. No podemos simplemente tirar dinero a cada problema. ¿Y qué hay de los hijos de tu hermano Miguel? Si te ayudamos, también tendríamos que hacerlo con ellos si surge algún imprevisto». La mención de Miguel me llenó de ira. Miguel, el hijo dorado, cuyos hijos contaban con fondos universitarios mayores que muchas hipotecas. «Mamá, esto no se trata de establecer precedentes ni de justicia, se trata de la vida de Emilia, la vida de tu nieta». Pero ella ya había cambiado el tema, hablando de alguna gala benéfica en la que estaba ocupada, como si el futuro de mi hija fuera simplemente otro compromiso social. Colgué sintiéndome vacía, con el amargo sabor de la derrota. Más tarde, contacté a mi padre desde su oficina en el centro de Barcelona. Su secretaria, Janet, quien me conocía desde niña, sonó apenada al comunicarme. «Lo siento, Jennifer», murmuró, «ha estado de mal humor toda la semana». «Papá», empecé cuando finalmente contestó, «necesito que me escuches de verdad». Le expuse en detalle la condición de Emilia, las tasas de éxito del tratamiento, las recomendaciones médicas, toda la investigación que había recopilado. Incluso tenía hojas de cálculo que demostraban cómo podríamos reembolsarles con el tiempo, aunque la idea de tratar la terapia salvadora de mi hija como un préstamo me repugnaba. Su respuesta fue tan ensayada como un comunicado de prensa, desprovista de emoción. «Jennifer, entiendo que estés alterada, pero tienes que pensar de forma lógica. ¿Has considerado que a veces las cosas pasan por una razón? Quizás esto sea una oportunidad para que tú y Tomás aprendan sobre planificación financiera y responsabilidad». Apreté el teléfono con fuerza, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Una razón, papá? Ella tiene 4 años. ¿Qué lección puede justificar arriesgarle la vida?» La conversación se deterioró, y mi padre recurrió a sus discursos habituales sobre autosuficiencia y la importancia de tomar decisiones difíciles. Cada palabra era otro ladrillo en el muro entre nosotros, confirmando que el mundo privilegiado en el que vivían había corrompido algo esencial en sus almas. Esa noche, mientras revisaba correos electrónicos adjuntando informes médicos de Emilia, contacté a mi tía Susana, la hermana de mi madre, esperando que ella lograra hacerles ver la realidad. Incluso, con el orgullo maltrecho, les propuse considerar el tratamiento como un préstamo con intereses, cualquier cosa para que ayudaran. Tomás observaba todo con creciente preocupación. Una noche me encontró en la pequeña mesa del comedor, rodeada de papeles médicos y solicitudes de préstamo, con el ordenador abierto en otra campaña de recaudación. «Jen», dijo suavemente, colocando sus manos en mis hombros, «quizás ya sea hora de aceptar que no nos van a ayudar». Pero yo no podía aceptar esa realidad. No aún. Una vez subí en coche hasta su casa en La Moraleja con Emilia, con la esperanza de que su presencia despertara en ellos alguna emoción genuina. Llegamos sin aviso, la única forma de impedir que fabricaran una excusa para no estar. La casa era exactamente como la recordaba, imponente, perfecta, fría. Emilia corrió por el sendero ajardinado, su mochila rosa rebotando con cada paso. Mi madre abrió la puerta,
con una sorpresa rápidamente enmascarada tras una sonrisa de protocolo. Jennifer, querida, qué sorpresa tan inesperada. Pasamos una tarde incómoda en su salón formal, con Emilia jugando entre cojines costosos, mientras yo hacía un último intento de alcanzar a la humanidad que aún pudiera esconderse tras su impecable fachada. Les mostré videos de los días felices de Emilia, les hablé de sus sueños de ser bailarina, intentando que vieran a mi hija como una persona y no como un problema a resolver. Mi padre se mantenía reclinado en su sillón de cuero, apenas levantando la vista de su móvil. Mi madre iba de un lado a otro, ofreciendo galletas gourmet y conversando de todo, salvo del asunto realmente importante. Cuando Emilia comenzó a bailar, exhibiendo los movimientos aprendidos en sus clases de ballet, vi algo brillar fugazmente en los ojos de mi madre, un instante de conexión genuina. Pero se desvaneció tan rápido como apareció, sustituido por su habitual máscara de cortesía. Es, sin duda, muy vivaz, comentó mi madre, alisándose con precisión los pantalones. ¿No crees que quizás esta condición no es tan grave como dicen los médicos? Después de todo, ahora parece estar bien. Fue en ese instante cuando algo dentro de mí se quebró. La fachada que había mantenido se desplomó, y años de ira y dolor reprimidos se derramaron en un torrente incontrolable. Bien, ¿quieres esperar a que deje de estar bien, hasta que sea demasiado tarde para actuar? ¿Qué clase de abuelos son ustedes? Emilia dejó de bailar, sobresaltada por mi arrebato. Mi padre alzó la vista, endureciendo el rostro. Creo que es hora de que te vayas, Jennifer. Cuando estés lista para hablar de esto de forma racional, sin manipulaciones emocionales, podremos dialogar. Manipulación emocional. Aquellas palabras resonaron en mi mente mientras conducía a casa esa noche, con Emilia durmiendo plácidamente en su asiento. La ironía de ser acusada de manipulación por los mismos maestros del control emocional era casi insoportable. Mientras veía cómo las líneas de la autopista se desvanecían entre mis lágrimas, algo en mí se transformó. La necesidad desesperada de que comprendieran, de obtener su aprobación y ayuda, comenzó a convertirse en algo oscuro y resuelto. Esa noche, tras acostar a Emilia, me senté en el patio trasero, escuchando el murmullo distante de la ciudad. El fresco aire de la capital contrastaba con la atmósfera rígida y formal del mundo de mis padres. Mientras observaba cómo la niebla se extendía por las colinas, tomé una decisión. Si no podían moverse por amor ni razón, quizás necesitaban aprender sobre las consecuencias en un lenguaje que entendieran. La idea me debería haber asustado, pero en cambio me llenó de una extraña calma. Se acabó el tiempo de suplicar. Al día siguiente llegó una invitación en un lujoso sobre cremoso, con letras doradas en relieve y envuelta en una cinta de seda. La boda de Miguel con Carlota, hija de una prominente familia bancaria de Barcelona, iba a ser el evento social del año. La fecha se había fijado para principios de junio en el histórico palacete de El Pinar, porque aparentemente la mansión familiar en La Moraleja no era lo suficientemente majestuosa para la ocasión. Casi tiré la invitación, pero Tomás me convenció de asistir. A Emilia le encantaría ser la florista, dijo suavemente, siempre con la voz de la razón. Yo sabía que, en el fondo, necesitaba presenciar de primera mano su exceso para confirmar lo que ya sabía acerca de sus prioridades distorsionadas. La semana previa a la boda, escuché a mi madre al teléfono con su organizadora de eventos mientras visitaba a Emilia. Los números que mencionaban me hicieron sentir un nudo en el estómago. 20.000 euros solo en flores. 43.000 en catering. 105.000 en el recinto y la decoración. El cuarteto de cuerda de Madrid, el champán vintage, las esculturas de hielo, cada detalle más extravagante que el anterior. La cuenta final ascendía a 243.000 euros, más del doble de lo que costaba el tratamiento de Emilia. Esa tarde, vi a Emilia jugar en el jardín, persiguiendo mariposas entre las rosas premiadas de mi madre. Se fatigaba más rápidamente, y su respiración se aceleraba tras pocos minutos corriendo. El contraste entre su frágil forma y el derroche que ocurría dentro de la casa era casi insoportable. El día de la boda fue una lección de consumo ostentoso. Los extensos jardines de El Pinar se transformaron en un escenario de cuento de hadas, con rosas blancas y peonías por doquier. El champán fluía en abundancia de fuentes de cristal,
y camareros uniformados recorrían el recinto con interminables bandejas de manjares que costaban más que nuestro presupuesto mensual en el supermercado. Yo me encontraba en el gran salón, luciendo el vestido de diseño que mi madre había insistido en comprarme. No podemos permitir que te veas fuera de lugar, querida, observando cómo los invitados llegaban en coches de lujo. Cada rostro nuevo representaba a otro miembro de ese círculo privilegiado, otro testigo potencial de su triunfo social. El ambiente estaba cargado del perfume caro y la risa forzada tan típica de la alta sociedad. Miguel estaba en su elemento, saludando a los invitados con el encanto que heredó de nuestro padre. Su novia, Carlota, deslizándose en un vestido a medida que costaba lo mismo que un coche pequeño, parecía flotar en el ambiente. Se veían perfectos dos productos de un privilegio que se preparaban para forjar su propia dinastía de riqueza y prestigio. Emilia era encantadora en su vestido de niña de las flores, esparciendo pétalos de rosas a lo largo del pasillo con una precisión que hacía que mi madre se iluminara de orgullo. «Mira lo bien que actúa cuando se lo propone», susurró mi madre a su amiga Margarita. «Jennifer se preocupa demasiado por su condición». Aprieté mis uñas contra la palma hasta sentir la piel desgarrarse. La ceremonia fue seguida de una recepción diseñada para batir récords de ostentación. El pastel de boda de 5 niveles estaba adornado con hojas de oro comestible. Una reconocida banda de jazz había sido traída desde Sevilla. Incluso se había programado un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche, porque al parecer, en el día de Miguel no se podía escatimar en gastos. Me encontré junto al bar, con un vaso de champán de 1.000 euros por botella, que tenía un sabor a ceniza en mi boca. Desde esa posición, pude observar cómo se desarrollaba todo el espectáculo. Mi padre pronunciaba un discurso sobre los valores familiares y la importancia de construir un legado. Mi madre, secándose los ojos con un pañuelo monogramado, hablaba de la dicha de ver a su hijo casarse con alguien de una familia adecuada. El verdadero golpe llegó durante el baile entre padre e hija. Mientras mi padre giraba a Carlota al son de The Way You Look Tonight, lo oí decirle: «Eres la hija con la que siempre soñamos». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Allí estaba mi padre, quien se había negado a gastar para salvar la vida de su verdadera nieta, colmando de elogios y aceptación a su nueva nuera, simplemente porque provenía del círculo social correcto. Tomás me encontró en el jardín más tarde, escondida tras un imponente arreglo de orquídeas blancas. No dijo nada, solo me sostuvo mientras yo temblaba con un enojo silencioso. Emilia se había quedado dormida en un pequeño rincón de cojines en la suite nupcial, exhausta por el día. Incluso en el sueño, su respiración era algo dificultosa, un recordatorio constante de lo que mis padres decidían ignorar. Cuando la noche avanzó, observé a mi madre pasar de grupo en grupo, recibiendo elogios por el espectáculo deslumbrante que había organizado. Cada vez que alguien alababa la extravagancia del evento, yo calculaba mentalmente cuántos meses del tratamiento de Emilia se podrían cubrir con ese gasto. ¿La escultura de hielo? 3 semanas. ¿El champán vintage? 2 meses. ¿Las flores? Casi 5 meses. Cerca de la medianoche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de El Pinar en destellos dorados y plateados, me aparté de la multitud, con la mente repleta de posibilidades. La hoja de ruta del organizador, descuidadamente dejada sobre una mesa, mostraba en cifras exactas cada gasto. 243.000 euros gastados en un solo día de celebración, mientras el futuro de mi hija pendía de un hilo. En esos instantes bajo el cielo explosivo, algo se cristalizó en mí. Pensé en todas las veces que intenté jugar según sus reglas, en ser la hija obediente que esperaban. Pensé en la valiente sonrisa de Emilia en su última cita médica, en la serena fortaleza de Tomás ante el rechazo continuo de las compañías de seguros y fundaciones. Cuando el último fuego artificial se desvaneció, dejando tras de sí una estela de humo y los vítores de los invitados, tomé una decisión. Había llegado el momento de rechazar sus elecciones. Si podían gastar casi $250,000 en una fiesta mientras negaban a su nieta la oportunidad de vivir, entonces habían perdido el derecho a mi sumisión a ese sistema de valores deformado. A medida que los invitados se iban, subiendo a sus lujosos coches con bolsas de regalo valoradas en miles, me quedé observando cómo el equipo de limpieza desmantelaba la prueba de ese desmedido derroche. Mi madre me encontró allí, aún embargada por el éxito de su triunfo social.
No fue simplemente perfecto, querida, exclamó, ajustándose su collar de diamantes. Todo el mundo hablará de esto durante meses. La miré detenidamente, y no vi a mi madre, sino una extraña que había perdido de vista lo verdaderamente importante en la vida. Sí, madre, respondí con voz firme. Eso, sin duda, quedará en la memoria de todos. El doble sentido en mis palabras se perdió en su mente, mientras yo sentía como su peso se hundía en mis huesos, una promesa de lo que vendría. 3 semanas después de la boda de Miguel, me encontraba en la pequeña oficina de nuestra casa en Sevilla, rodeada de facturas médicas y fotos de la boda descargadas de la página del fotógrafo. Cada imagen de torres de champán y esculturas de hielo me dolía como un insulto personal, un recordatorio de las prioridades retorcidas de mis padres. Los números bailaban ante mis ojos, 243.000 euros en una fiesta, mientras que 100.000 para salvar la vida de su nieta se consideraban demasiado caros. La transformación de madre desesperada en hija vengativa no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó en silencio, en aquellas noches largas después de que Emilia se durmiera, documentando meticulosamente cada instancia del abandono y el derroche de mis padres. Creé una hoja de cálculo en la que registraba cada donación pública que hacían a fundaciones, siempre a organizaciones que lucían su nombre en edificios o que los invitaban a galas glamorosas. Nunca a aquellas pequeñas fundaciones locales que de verdad ayudaban a quienes lo necesitaban. Tomás notó el cambio en mí. Me encontraba a las 3 de la mañana, pegada a la computadora, revisando viejas fotografías familiares, registros financieros, cualquier cosa que evidenciara el patrón de su comportamiento. Jen, me decía con voz suave pero preocupada, quizás deberías dormir un poco. Pero el sueño se me hacía inalcanzable. No cuando cada día acercaba a Emilia al punto en que el tratamiento pudiera ya no ser efectivo. Volví a asistir a los eventos sociales de mis padres, pero con otros ojos. En cada gala benéfica o cena en el club, los veía actuar como pilares filantrópicos de la sociedad. Grababa cada conversación en mi móvil, anotaba cada alarde sobre la última compra extravagante o donación caritativa. Cada prueba era un combustible más para la hoguera de mi furia. Una noche, en el Club de Campo de Madrid, mientras estaba en el baño de damas, escuché a mi madre conversar con su amiga Bárbara sobre la condición de Emilia. Por supuesto que nos encantaría ayudar, decía ella, pero hay que poner límites. Jennifer necesita aprender que no siempre puede acudir a mamá y papá para solucionar sus problemas. Me quedé en aquel baño de mármol, aferrándome al borde del lavabo hasta que mis nudillos se pusieron blancos, escuchándolas tratar la vida de mi hija como si fuera una lección. Los suaves sonidos de la charla de Bárbara se mezclaban con la música clásica de fondo, creando una banda sonora surrealista a la frialdad de mi madre. Esa noche, mientras conducía por las oscuras autopistas de la provincia, mi mente corría más rápido que mi coche. Cada recuerdo de su indiferencia, cada comentario despectivo, cada rechazo frío se transformaba en algo duro y punzante en mi pecho. La tristeza desesperada que me había acompañado durante meses comenzó a metamorfosearse en algo distinto, algo que se sentía peligrosamente cercano al poder. Empecé a trazar planes. No de esos que se comparten con nadie, ni siquiera con Tomás. Pasé horas investigando sobre sus inversiones, sus conexiones sociales, la imagen pública meticulosamente curada que mantenían. Mi formación en marketing, una carrera que ellos desestimaron como por debajo de nuestro estatus, se volvió de utilidad de maneras que jamás imaginé. La condición de Emilia empeoraba, y cada vez que se detenía a recuperar el aliento, cada tos que la sacudía por la noche, añadía un detalle más a mi plan. Conocía sus debilidades, sus puntos vulnerables, los secretos ocultos en los lujosos armarios de nuestra familia. Años observándolos en su juego social me habían enseñado exactamente cómo se movían. Abrí una cuenta de correo en la biblioteca local para recopilar información y establecer conexiones que me fueran útiles más adelante. Contacté a antiguos empleados, excompañeros de negocio relegados, a cualquiera que pudiera tener motivos para resentir la frialdad de mis padres. Muchos se mostraron dispuestos a compartir sus historias, a proporcionar datos que ayudaran a derrumbar a la poderosa familia Ariston. El verdadero avance llegó cuando Janet, la secretaria de mi padre desde hacía años, me entregó un USB con años de correspondencia privada y registros financieros. Me retiro el próximo mes, decía su nota, y he visto a demasiadas personas sufrir por culpa de ellos.
Ese dispositivo contenía pruebas de evasión fiscal, tratos dudosos y correos electrónicos que destruirían la imagen impecable que tanto habían cuidado. Mi oficina en casa se transformó en un centro de mando. Cubrí una pared con una línea de tiempo de sus fechorías, conectando eventos y personas como si fuera una detective en una película de crimen. Thomas aparecía de vez en cuando, con preocupación en la mirada, pero nunca preguntaba de qué se trataba. Quizás no quería saberlo, o tal vez entendía que algunas cosas debían hacerse en soledad. Empecé a enviar correos anónimos a su círculo social, insinuando ciertas irregularidades. Las repercusiones fueron inmediatas: cambios sutiles en cómo los trataban en eventos, conversaciones en voz baja que se interrumpían al verlos llegar. Una noche, mi madre me llamó, notablemente alterada, preguntándome si había oído algún rumor extraño sobre la familia. No, mamá, respondí con voz serena a pesar del temblor en mi interior. ¿Algo anda mal? Claro que no, replicó bruscamente. Todo es perfecto. Simplemente perfecto. Pero pude escuchar la primera grieta en su perfecta fachada. A altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio salvo por el murmullo de mi ordenador, me pregunté en quién me estaba convirtiendo. ¿Era acaso mejor que ellos, tramando venganza mientras dormían en su mansión, ajenos a la tormenta que se avecinaba? Pero entonces oía a Emilia toser en su sueño o notaba cómo su ropa se aflojaba a medida que la enfermedad avanzaba, y mi determinación se fortalecía de nuevo. Mantuve una foto en mi escritorio no de mis padres ni de su mansión, sino de Emilia en su primer día de jardín de infancia, con una sonrisa radiante e inocente. Esa imagen se convirtió en mi ancla, mi recordatorio de por qué recorría ese oscuro camino. Esto ya no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, de demostrarles que sus actos tenían consecuencias. El poder que sentía crecer en mí era distinto al suyo. El suyo venía del dinero y el estatus social, de la capacidad de comprar influencia y lealtad. El mío surgía de la verdad, de la justa ira de una madre que protegía a su hija, del peso acumulado de años de su fría crueldad. Conforme mi plan tomaba forma, una calma extraña se posó sobre mí. La energía frenética de aquellas primeras semanas dio paso a una determinación fría y focalizada. Ya no me lamentaba ni pasaba horas enfurecida por su injusticia. Canalizaba cada emoción en acción, cada recuerdo doloroso. En otra pieza de mi estrategia. 3 semanas después de aquella noche en el club, me encontraba en mi oficina, observando el muro de evidencia que había reunido. Todo estaba listo. Los correos estaban redactados, los documentos organizados, los testigos dispuestos a declarar. Al día siguiente, comenzaría el proceso de derrumbar el mundo cuidadosamente construido que mis padres habían levantado a su alrededor. Toqué la foto de Emilia una última vez antes de apagar la lámpara de mi escritorio. Esto es por ti, mi amor, susurré en la oscuridad. A veces, la justicia se toma, no se pide. La mañana en que decidí actuar estaba inusualmente fría para la moraleja. Recuerdo ver la niebla rodar desde la costa, envolviendo la mansión de mis padres en una penumbra adecuada. Había escogido ese día meticulosamente, era la reunión anual de la Fundación Benéfica, en la que estarían rodeados por la élite social que tanto anhelaban impresionar. Llegué temprano, vestida con un conjunto de diseñador discreto, tal como mi madre siempre prefería. El guardia en la entrada, Miguel, me saludó con una sonrisa amable. Lo conocía desde niña, y me embargó una punzada de culpa al recordar que su fondo de pensiones era solo uno de los muchos asuntos mal gestionados por mi padre, información que pronto saldría a la luz. La casa ya bullía de actividad, con el personal preparando la reunión. La coordinadora de eventos de mi madre, Sara, dirigía la colocación de arreglos florales en el vestíbulo principal. Jennifer. ¡Qué sorpresa!, exclamó, con los ojos ligeramente abiertos. Sabía tan bien como yo que hacía años que no asistía a una de estas reuniones. Pensé que era hora de asumir un papel más activo en la fundación familiar, respondí, dejando que la mentira se deslizara sin esfuerzo. La fundación, su orgullo y alegría, su boleto a la respetabilidad social, sería el primer dominó en caer. Me dirigí al estudio de mi padre, aparentemente para esperar el inicio de la reunión. La habitación aún olía a cuero y a puros caros, intacta desde mi niñez. Fotos familiares adornaban las paredes, la graduación de Miguel en la Universidad de Alcalá, mis padres en varias galas benéficas,
e incluso algunas imágenes cuidadosamente seleccionadas de Emilia cuando era bebé. Ninguna posterior a su diagnóstico, claro. Cuando los miembros de la junta empezaron a llegar, observé desde la ventana cómo sus coches de lujo arribaban por la entrada circular. Barbara Wilson en su Mercedes, Roberto Chen en su Bentley, todos esos elegidos miembros del círculo social de mis padres. Cada uno de ellos pronto descubriría con quién se habían aliado. La reunión comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. Mi madre se sentó a la cabecera de la larga mesa de caoba, impecable y irradiando una calidez fingida. Mi padre se posicionó a su lado, listo para presentar el informe anual de actividades de la fundación. Tomé asiento en silencio, abriendo mi portátil como si fuera a tomar notas. En cambio, presioné enviar en la primera de varias cadenas de correos cuidadosamente redactadas. Para cuando mi padre llegó a la tercera diapositiva de su presentación sobre las obras benéficas, los teléfonos de la sala comenzaron a vibrar. Observé cómo las expresiones pasaban de la atención cortés a la confusión, luego a la preocupación, y finalmente al desconcierto casi evidente. Bárbara fue la primera en exclamar en voz alta, con el rostro pálido al ver su móvil. Ricardo, Isabel, ¿qué es esto del ala del Hospital Memorial Jensen? Ese ala, su obra benéfica más emblemática, había sido construida con fondos malversados de la fundación, como mostraban claramente los documentos que acababa de enviar. Mi padre tartamudeó en su presentación, pero antes de que pudiera replicar, más teléfonos sonaron. Roberto Chen se levantó bruscamente, con el rostro pálido. El fondo de becas, estos números no pueden ser correctos. Pero lo eran, y él lo sabía. El prestigioso fondo de becas que llevaba su nombre había sido drenado sistemáticamente para sufragar sus gastos personales durante años. La máscara perfecta de mi madre empezó a resquebrajarse al comprender lo que ocurría. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa, y por primera vez en mi vida vi en ellos un miedo real. Jennifer, comenzó, pero la interrumpí presionando enviar en el siguiente grupo de correos. Esta vez no se trataba solo de documentos financieros. Eran correos personales, pruebas de sus manipulaciones sociales, de los fríos cálculos detrás de cada acto caritativo. Los mensajes mostraban cómo habían marginado a familias de su círculo, cómo usaban su influencia para perjudicar a quien se atreviera a enfrentarlos. Cómo se burlaban de negar ayuda a su propia nieta mientras derrochaban fortunas para mantener su estatus. Asuntos familiares privados, intentó decir mi padre, pero su voz temblaba. Ambos sabíamos que ya no había vuelta atrás. La fachada meticulosamente construida de sus vidas se desmoronaba en tiempo real. Me levanté lentamente, cerrando el portátil. Asuntos familiares privados, repetí con voz firme. ¿Acaso se refieren a gastar casi $250,000 en la boda de Miguel mientras se niega a salvar la vida de su nieta? ¿A embeber fondos de su propia fundación mientras fingen ser filántropos? El salón estalló en caos. Los miembros de la junta se apresuraron a hacer llamadas, recogieron sus pertenencias, corriendo hacia la salida. Mi madre quedó congelada en su silla, su maquillaje perfecto incapaz de ocultar la palidez de su rostro. Las manos de mi padre temblaban al intentar reunir los papeles de su presentación, como si eso pudiera revertir lo ocurrido. Pero yo no había terminado. Mientras la sala se vaciaba, lancé la fase final de mi plan. Los correos salieron a todos los grandes medios de comunicación de la región, a la agencia tributaria y a la fiscalía. Años de meticulosa documentación, testimonios, registros financieros, todo lo necesario para que esto no fuera solo una vergüenza social, sino el derrumbe total de su mundo. ¿Por qué?, susurró mi madre, encontrando por fin su voz. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Me acerqué a ella, inclinándome para mirarla a los ojos. Familia, contesté suavemente. Perdieron ese derecho el día en que decidieron que su estatus social valía más que la vida de tu nieta. Mi padre intentó amenazar, te cortaremos por completo, nunca verás ni $1 de tu herencia. Entonces me reí, y esa risa pareció asustarlos más que cualquier otra cosa. ¿De verdad crees que me importa su dinero?, dije con voz serena. Esto no se trata de herencias. Se trata de justicia. Al salir de la sala, escuché a mi madre sollozar, a mi padre haciendo llamadas frenéticas a sus abogados. Pero ya era demasiado tarde. En pocas horas.
Sus teléfonos estarían sonando sin parar por las entrevistas de prensa. Sus cuentas en redes sociales se inundarían de preguntas y acusaciones. Sus amigos, si es que se podían llamar así, se distanciarían lo más rápido posible. Conduje a casa entre la niebla, sin sentir triunfo ni pesar. El peso que había cargado durante tanto tiempo se transformó en otra cosa, no en felicidad, exactamente, sino en una sensación de finalización. Había hecho lo que había que hacer, no solo por Emilia, sino por todas las personas que habían sufrido su crueldad y calculada indiferencia. Tomás me esperaba en casa, con Emilia dormida en su regazo mientras veía las noticias. La historia ya se difundía, en canales locales y en redes sociales. Él no preguntó si yo era responsable. Simplemente me abrazó mientras observaba cómo nuestro mundo, y el de mis padres, cambiaba irrevocablemente. Esa noche, al acostar a Emilia, me preguntó por qué parecía distinta. «Mamá, luces más fuerte», dijo adormilada. Besé su frente, inhalando el dulce aroma de su cabello. «Lo soy, mi amor», susurré. «Y mañana será un día mejor». Las semanas siguientes al colapso de mis padres transcurrieron en un torbellino de noticias, procedimientos legales y llamadas incómodas. Nuestra modesta casa en Sevilla se convirtió en una fortaleza contra la tormenta mediática, con periodistas acampando en la calle en busca del escándalo de la familia Arriston. Tomás manejaba todo con dignidad, rechazando entrevistas de forma cortés pero firme, mientras yo me concentraba en lo que más importaba, el tratamiento de Emilia. La ironía no se me escapaba. Había sido necesario destruir la reputación de mis padres para conseguir que Emilia recibiera la ayuda que necesitaba. Un donante anónimo, probablemente alguien que deseaba distanciarse del escándalo, se ofreció a cubrir la totalidad del tratamiento. Los mismos círculos sociales que antes permitían el comportamiento de mis padres ahora se apresuraban a demostrar lo compasivos que eran. Recuerdo haberme sentado en la sala de espera del hospital durante la primera sesión de tratamiento de Emilia, observando cómo se difundía la noticia del escándalo de la Fundación Arriston en la televisión. Las cifras eran asombrosas: millones en fondos malversados, años de evasión fiscal, docenas de familias afectadas por sus maquinaciones. El rostro de mi madre apareció en la pantalla, ya no tan impecable mientras se abría paso entre una multitud de periodistas frente a la oficina de su abogado. El móvil no dejaba de vibrar con mensajes de antiguos amigos y parientes lejanos, algunos expresando sorpresa y decepción, otros ofreciendo apoyo, y muchos solo buscando más chismes. Ignoré la mayoría. El único mensaje al que respondí fue de Janet, la antigua secretaria de mi padre: «Hiciste lo que había que hacer». Algunos pájaros necesitan ver romper sus jaulas doradas para comprender el daño que han causado. Miguel, mi hermano, intentó mediar. Llegó a casa un domingo por la mañana, incómodo en ropa casual en lugar de sus habituales trajes a medida. «Son nuestros padres», Jenny dijo, sentado rígidamente en el desvencijado sofá del salón. «Sea lo que sea que hayan hecho, no lo merecen». Le permití hablar, observando a Emilia jugar con sus muñecas en un rincón. Su respiración mejoraba después de apenas 2 tratamientos. «Merecer», dije al fin. ¿Qué merecía Emilia, Miguel? ¿Qué merecían todas aquellas familias a las que arruinaron la vida? Se marchó sin responder, y no volví a saber de él. Las consecuencias legales llegaron rápidamente. Mi padre enfrentó cargos federales por evasión fiscal y malversación. Mi madre, aunque no implicada directamente en los crímenes financieros, se vio obligada a renunciar a todos los cargos en juntas benéficas y organizaciones sociales que alguna vez dominó. Su mundo de influencia y prestigio se derrumbó como un castillo de arena ante la marea. Pero la victoria, si es que se puede llamar así, sabía a algo distinto a lo que esperaba. Algunas noches me quedaba despierta, reflexionando sobre el daño colateral de mis acciones. Las obras benéficas legítimas de la fundación tuvieron que suspenderse. Empleados que ignoraban la corrupción perdieron sus puestos. Los efectos se extendieron a vidas que jamás quise afectar. Una noche, Tomás me encontró en el patio, mirando las estrellas apenas visibles a través de la niebla sevillana. Me envolvió en una manta y se sentó a mi lado en silencio. Finalmente, me preguntó lo que hacía resonar en mi mente: ¿lo lamentas? Pensé en la salud de Emilia, en las otras familias que habían salido a la luz con historias similares de la crueldad de mis padres, en la extraña liberación de enfrentar décadas de manipulación emocional.
No, respondí con sinceridad. Pero ya no soy la misma de antes. La verdad era que ejecutar esa venganza me había transformado de maneras que apenas comenzaba a comprender. La hija que había buscado desesperadamente la aprobación de mis padres había desaparecido, reemplazada por alguien más fuerte pero también más endurecida. Me había vuelto capaz de cosas que nunca imaginé, y ese conocimiento me llenaba de poder y de miedo. Emilia, con su inocente sabiduría, me mantenía con los pies en la tierra. Una tarde, mientras caminábamos de regreso de su clase de baile, actividad que ahora podía realizar sin agotarse, ella preguntó por sus abuelos. Son malas personas, mami. Me detuve, poniéndome a su altura en la bulliciosa acera de Sevilla. No, cariño, dije tras una pausa, son personas que olvidaron lo verdaderamente importante. A veces, los adultos se obsesionan tanto con tener cosas que se olvidan de amar. La parte más difícil no fueron los medios o las batallas legales, fue explicarle a mi hija por qué sus abuelos eligieron el dinero y el estatus por encima de su bienestar. ¿Cómo decirle a una niña que algunos, incluso la familia, pueden llegar a estar tan corrompidos por la riqueza y el privilegio que pierden el sentido de la humanidad? 6 meses después del estallido del escándalo, recibí una carta de mi madre. La letra temblorosa contrastaba con la seguridad de su escritura habitual. Hablaba de arrepentimiento, de noches sin dormir, de haber visto al fin la verdad de lo que se habían convertido. Parte de mí quería creerla, pero ya había aprendido a desconfiar de una redención tan fácil. Le respondí con brevedad, Emilia está mejor. Su tratamiento funciona. Eso es lo único que importa. Adjunté una foto reciente de Emilia en su recital de baile, saludable y sonriente. Sin acusaciones, sin rabia, solo la evidencia de lo que su dinero podría haber logrado si hubieran elegido de otra manera. El escándalo eventualmente se desvaneció de los titulares, reemplazado por nuevas historias de corrupción y avaricia. Mis padres se retiraron a su casa en la Costa del Sol, su círculo social se redujo drásticamente, y su influencia se evaporó. Supe por Janet que mi padre había empezado a ver a un terapeuta, algo que siempre había desestimado como debilidad. Se rumoraba que mi madre se había dedicado a la jardinería, usando sus manos por primera vez en su vida. En cuanto a mí, me descubrí transformada de formas inesperadas. La ira que me había impulsado se transformó gradualmente en otra cosa, no en perdón, exactamente, sino en una especie de paz. Canalicé mi experiencia en ayudar a otras familias a navegar por el sistema sanitario, ofreciendo apoyo a padres que enfrentaban batallas similares contra seguros y burocracia médica. Tomás y yo fundamos una pequeña organización, enfocada en ayudar a familias a cubrir tratamientos médicos que los seguros no abarcaban. La nombramos en honor a Emilia, pero a diferencia de la fundación de mis padres, la mantuvimos sencilla y transparente. Sin galas, sin ambición social, solo ayuda directa para quienes la necesitaban. Emilia siguió mejorando, respondiendo favorablemente al tratamiento. Al verla girar en sus clases de ballet o correr sin agotarse por el parque, supe que cada decisión dolorosa, cada momento oscuro, había valido la pena. Crecería sabiendo que era valorada no por su estatus social ni por el apellido, sino por sí misma. A veces, en las noches silenciosas cuando la niebla se cuela desde la bahía, pienso en la niña que fui, aquella que buscaba desesperadamente la aprobación de mis padres. Que trataba de seguir sus reglas aun cuando esas reglas aplastaban su espíritu. Ahora me parece una extraña, tan distante como el mundo de la riqueza y el privilegio que dejé atrás. La última vez que pasé frente a la antigua casa familiar en La Moraleja, las rejas estaban cerradas y la maleza comenzaba a invadir los que antes eran jardines impecables. Era una metáfora perfecta de la caída de la poderosa familia Arriston. Pero de esa maleza, algo nuevo y, quizá, mejor podría crecer, si no en esta generación, entonces en la siguiente. He aprendido que la verdadera justicia no siempre se trata de castigo. A veces es derribar los muros que hemos levantado a nuestro alrededor, obligando a las personas a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Mis padres perdieron su estatus social y la imagen que tanto cuidaron, pero tal vez, solo tal vez, ganaron algo más valioso, la oportunidad de verse a sí mismos con claridad por primera vez. En cuanto a mí, encontré una fuerza que nunca supe que tenía y una paz que jamás imaginé. El precio de esa paz fue alto, más alto que cualquier cifra que mis padres pudieran haber escrito en un cheque.
pero al ver la sonrisa saludable de Emilia y oír su risa llenar nuestro modesto hogar, supe que cada difícil paso en este camino había valido la pena.